segunda parte de integrales y hoy vamos a ver cómo calcular las integrales como tal, ¿sabes? Y ahorita vimos lo que fue la suma de Riemann y dejamos esta cuenta pendiente, que le hicimos el área a mano, la hicimos multiplicando base por altura de un cuadrado, un rectángulo, entre 0 y 7, de igual a 5, el área es 35. Y después lo vamos a hacer con la integral. Entonces, vamos a ver qué pasa con la integral, de cómo la calculamos. ¿Por qué? Porque la vamos a relacionar con otro de los artilugios de cálculo que tenemos conocidos de antes. A ver, la integral se pone con este simbolito, por decirlo así. Es como una S, porque bueno, como es una suma al final, suma de cositas, se pone como una S rara. Entonces se ponen aquí los límites de integración, es decir, lo que había puesto aquí de entre 0 y tal, de 7 entre tal y tal, vamos a poner por ejemplo aquí entre 0 y 7. Esta integral que tenemos aquí se pondría como la integral de 0 a 7 de la función, es decir, 5. Y entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito del sumatorio desde 1 hasta n del área de los triangulitos, o sea, x por 5, por f de x. ¿Sí? Pero claro, esta cuenta es horrorosa. Esta cuenta para hacerla es muy trabajosa. Entonces hay que buscar otra manera más fácil de hacer esto. Evidentemente. Y para poder hacerlo, vamos a recurrir a un ejemplo. A ver si se ve. Tenemos un móvil que se va moviendo a una velocidad constante de 10 metros por segundo. ¿Sí? Tenemos el tiempo y aquí la velocidad que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos que la velocidad para todo tiempo es constante en 10 metros por segundo. Entonces, yo te digo, si han pasado 10 segundos, ¿cuánto espacio habrá recorrido? Entonces, yo te puedo decir aquí tranquilamente, bueno, pues como velocidad es espacio entre tiempo, entonces no pasa nada que yo haga esta fórmula porque yo hago así, multiplico que x es vt, x es 10 por 10, 100. Bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la velocidad media, la que se define con la recta horizontal. ¿Qué pasa? Si yo ahora digo, bueno, voy a calcular esta área que hay de esta función entre 0 y 10, que es el tiempo que ha transcurrido. Es decir, quiero saber esta área. Pues hago otra vez base por altura. De 0 a 10, 10. Y de 0 a 10, 10. 10 por 10, 100. Es decir, que esto me da 100. Pero claro, yo puedo usar esta cosita, es porque es la velocidad media. Porque imagínate que ahora la velocidad no viene regida por esta velocidad constante de aquí, sino que la velocidad es una porquería de este estilo. Es una función así. Sube, luego vuelve a bajar, llega a un valle y vuelve y se dispara otra vez. Puede ser tranquilamente. Y te vuelvo a decir que el 10 segundos está aquí. Calcúlame la velocidad. Claro, ahora no es la velocidad media que trae este móvil, sino ahora quiero saber la velocidad instantánea. O sea, la velocidad que ha venido trayendo en estos 10 segundos. Porque quiero saber el espacio que ha recorrido. Es decir, el espacio acabamos de ver que coincide con el área que hay aquí. Pero si yo quiero saber este espacio, tengo que saber todas las velocidades instantáneas que ha tenido el móvil. O saber el área bajo la curva, haciendo la integral entre 0 y 10 de la expresión matemática que sea que tenga esta función. Pero ¿qué pasa? Una cosa, si yo teniendo el tiempo y la velocidad puedo sacar el espacio con una integral, recordemos, la velocidad instantánea, que es la que yo necesito, no era la derivada del espacio entre el tiempo. ¿Sí, no? Entonces, si yo para pasar del espacio a la velocidad tengo que derivar, pues para ir al revés, si quiero ir de aquí hasta acá, tengo que integrar. Ya esto tiene buena pinta. Vamos a ver otro ejemplo. Una persona cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que tiene mucho tiempo libre, se dio cuenta que si tomaba esta función f de x 1 sobre x y se ponía a sacar un área desde 1 hasta algún número x que quisiera, hasta cualquier ordenada x que le diera la gana, el área coincidía con sustituir x
en la función logaritmo natural de x. Entonces, claro, se dio cuenta de lo siguiente. Oye, si yo hago f' de x siendo la función logaritmo neperiano, es 1 sobre x. Si hago todo el límite de todas estas cosas, me da 1 sobre x. Y si yo hago las áreas que corresponden a 1 sobre x, que es esta cosa, me da el logaritmo neperiano. Por lo tanto, es el paso contrario. Y sí, todo esto llevó a derivar, al final, en el teorema fundamental del cálculo. La integral, así como la suma es el opuesto de la resta, la multiplicación es el opuesto de la división, esto es un porcentaje de la división, el cuadrado es el inverso de la raíz cuadrada, y así puedo seguir un rato. El logaritmo neperiano es e elevado a x y eso. Pues entonces, la derivada, visto así, es la inversa de la integral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que meter aquí para llegar acá? Vamos a ver. Ahora llega la parte importante de las integrales. Porque si por ejemplo yo tengo aquí una maquinita que le meto una función, ¿no? Me la deriva y me devuelve la derivada. Si yo quiero ahora, sé que existe una máquina opuesta que se llama integral, que me devuelve al final la función original, ¿qué le tendré que meter yo a esta máquina? Pues lo que tengo aquí, ¿no? F'. Es decir, en palabras sencillas, lo que tengo que meter aquí es lo que me devuelve es la función que tendría que derivar para que me dé esto, que es lo que yo meto aquí. Vamos a verlo con un ejemplo rapidito. La integral de 7x. A ver, esto es la derivada. O sea, ya yo sé que 7x es la derivada. Entonces, ¿qué función tengo que derivar yo para que me dé 7x? Porque ahora voy a hacer el proceso a la inversa. Entonces, 7x se puede poner como 7 por x. ¿Y qué derivada me ha dado x? Yo voy a tomar esto como que es una potencia, x a la 1. Y para derivar, recordemos que, por ejemplo, tenía x al cuadrado, bajaba el exponente a multiplicar y restaba 1. O sea, hacía n menos 1. Pues ahora, como estoy haciendo lo contrario, pues hago todo lo contrario. Ahora, como tengo 7x a la 1, para integrarlo, el 7 lo dejo igual, sumo 1 y ahora el que he bajado a multiplicar lo pongo a dividir. Entonces me quedaría 7x al cuadrado entre 2. Que vemos que si yo ahora derivo esto, que me va a quedar 7 por 2x entre 2, el 2 se muere, 7x. Por eso es que si yo hago el efecto contrario. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo que hay que agregar siempre al final de las integrales, que no se olvide nunca, por favor. Integral de x, ¿sí? Yo diría, bueno, lo acabamos de hacer, ¿no? X al cuadrado sobre 2. Hasta ahí bien, ¿no? Si yo derivo esta función, me da esto. Pero ¿qué pasa si yo derivo esta función? La derivada de un número es 0, por lo tanto, me trae aquí. Si yo pongo esto más cualquier número c, esto derivada es 0 y me devuelve aquí. Entonces, aquí tengo que considerar que tengo infinitas funciones que varían solamente en el término independiente, que al derivarlas me da esto. Entonces, eso no me lo puedo olvidar. Entonces, tengo que agregar lo que se llama la constante de integración, yo le pongo c. ¿Para qué? Para tener en cuenta que yo derivando esta función me da esto. Esta constante de integración la podemos sacar sencillamente sabiendo alguna información sobre esta función. Por ejemplo, sabiendo que f en 2 da 2. Si conozco esta información, pues sustituyo el 2 y despejo la c. Pero si no, pues tendría que quedarse así. Segundo, no hemos visto que yo en ningún momento he puesto absolutamente nada aquí. Efectivamente, porque así como, por ejemplo, existe la derivada en un punto, que es, por ejemplo, f' en 5 da no sé qué número, existe la función derivada que me lleva
a la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí la antiderivada o primitiva, que es el resultado de hacer esto sin ningún límite de integración ni aquí, de por ejemplo 8, ¿sí? Esto va a ser, ¿qué función tengo que derivar para que me dé 8? Pues 8x más algo, más lo que sea. Si yo derivo esto, me da esto, ¿ok? Entonces, esta va a ser el área cuando yo vaya sustituyendo. Ya vamos a ver cómo lo sustituimos. Entonces, claro, esta sería la primitiva, porque aquí no tiene límite o integral indefinida, porque no está definida en ninguna parte. Ahora en el siguiente vídeo vamos a ver las integrales definidas. Hasta luego.